Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá nuevamente nuestra columna Jueves Libres, ¿en qué parte no entendiste? El programa de Mabel Corrales. ¿Cómo andás, Carlitos? Hola Carly, ¿cómo estás? ¿Todo Muy tranquilo? bien, todo tranquilo, Qué sí. bueno, qué bueno. Sí, Hace 2 semanitas que no veníamos, Así el jueves es. pasado no vinimos. Así es. Pasaron muchas cosas, pero a la vez se habla de lo mismo, ¿viste? Esta cosa rara que tiene la Argentina. Sí, un país muy dinámico, un país que parece una montaña rusa siempre, con idas y vueltas, pero se siguen hablando de algunos temas, ¿no? Bueno, hay temas que siempre se mantienen en la opinión pública y desde hace un tiempo a esta parte hay uno muy importante que tiene que ver con la educación pública y sobre todo con las universidades. Así es, de hace un tiempo que venimos escuchando opiniones, hay algunas marchas, manifestaciones. Por el otro lado hay muchas críticas, muchas observaciones. La cuestión es que la universidad pública, la cuestión de la educación pública viene estando en boca de funcionarios, de referentes de hace 9 meses y bueno, es el punto en el que nos encontramos ahora. Sí, bueno, recordemos un poquito lo que ha pasado desde algunos sectores de la oposición al gobierno nacional. Se había votado hace un tiempo, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, una ley de financiamiento educativo para las universidades, de financiamiento para las universidades, que implicaba destinar recursos a las casas de altos estudios que dependen del gobierno nacional para su funcionamiento. Recordemos que hemos tenido un proceso inflacionario que así como ha desequilibrado las economías familiares, también ha desequilibrado las economías de los distintos organismos y entre ellos las universidades. Estamos viviendo una recesión muy profunda en la Argentina y un aumento de precios que si bien se ha disminuido y no es el 20% que tuvimos allá por diciembre, se sostiene en un punto muy alto que es el 4%, alrededor del 4% todos los meses de inflación. Entonces, si vos sostenés los mismos ingresos, todos los meses vas perdiendo capacidad adquisitiva. O sea, la plata que tenés te va sirviendo para comprar menos cosas, para pagar menos servicios. Eso sucede tanto en las economías familiares como en las economías de los estados y también de las universidades. Por eso se había aprobado una ley en el Congreso para financiar, para que las universidades puedan funcionar en este año en el que su presupuesto ha quedado congelado y los precios que tienen que pagar de luz, de sueldos, de absolutamente todo, han ido subiendo. Exactamente, la idea era mantener las universidades en funcionamiento, incrementando su presupuesto de acuerdo a la inflación. No implicaba inyectar más fondos, no implicaba desarrollar más proyectos de investigación, no implicaba incorporar carreras, contratar más docentes, más personal, más funcionarios, nada por el estilo. Lo que se pretendía era que se mantengan con un presupuesto equivalente al actual, de acuerdo a la inflación que vayamos teniendo mes a mes. Sí, había sido votado por amplia mayoría ese proyecto, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Después, una vez que se aprueba un proyecto en el Congreso, pasa a que el presidente o lo promulgue, lo cual significa lo firmo para que este proyecto que se ha convertido en ley tenga validez, o lo veta y dice yo no quiero que esto se convierta en obligatorio para el Estado. Y esto último fue lo que pasó. Javier Milei, el presidente de la Nación, vetó el proyecto de financiamiento universitario. Entonces, el paso siguiente que establece la Constitución es que ese proyecto vetado por el presidente vuelve al Congreso de la Nación, en este caso a la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados pueda insistir o no con ese proyecto. Para insistir necesita los 2/3 de los votos, 2/3 de diputados que digan estamos de acuerdo con este proyecto, señor presidente, no nos importa su veto, usted tiene que cumplir obligatoriamente esto. Bueno, eso no sucedió porque en la Cámara de Diputados no se pudo insistir porque no se alcanzó el número de diputados para que eso suceda. Exactamente, bueno, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, pero bueno, no dejamos de salir del asombro porque la ley se había aprobado con los 2/3 necesarios y bueno, cuando llegó el momento de insistir con esa ley, como explicabas vos, Carly, recién, o de desistir, increíblemente algunos legisladores cambiaron su voto y bueno, es el panorama en el que nos encontramos. La ley se cayó, finalmente esa ley de financiamiento universitario no va a poder salir. Tenemos la postura del oficialismo, tenemos la postura de la oposición,
Pero bueno, queríamos saber también, y se hicieron trabajos de investigación para ver qué pensaba la gente sobre todo esto. Exacto. Hay una encuestadora de mucho prestigio a nivel nacional que se llama Subán Córdoba, que ha salido a preguntarle a todos los argentinos qué opinan sobre la educación pública, sobre la universidad pública, sobre el veto. Y es muy importante. Nosotros siempre estimamos y siempre lo decimos, y es algo que uno siempre escucha en las calles, de que las universidades son uno de los organismos que más defiende la gente. Más allá de que tengas un hijo, un sobrino o algún familiar en una universidad, o que hayas tenido la posibilidad de estudiar en una universidad pública, la mayoría de la gente entiende que las universidades cumplen un rol central en la vida de nuestro país, sobre todo en nuestro país, porque no en todos los lugares del mundo, no en todos los países, las universidades son públicas y son gratuitas como las tenemos acá. Y desde hace mucho tiempo que todos decimos que son nuestras, que las universidades hay que defenderlas, porque allí están los sueños de millones de argentinos que quieren progresar. Y muchas veces para progresar, si tenés un título universitario, tenés más herramientas. Esta encuestadora, Subán Córdoba, ha realizado una encuesta muy interesante, muy interesante. Exacto. Bueno, la consigna era la siguiente. Se le presentaba a la gente una frase y ellos tenían que manifestar en qué punto estaban de acuerdo o en desacuerdo con esa frase. Así es. En este caso, la primera que analizamos dice: el veto a la ley de financiamiento universitario se logró porque Macri acordó con Milei. ¿Qué opinó la gente? Y la gente verdad opinó eso? En un 73% que está de acuerdo con esa frase. O sea, la gente sostiene y está convencida de que el veto fue posible gracias a un acuerdo entre Milei y el expresidente Mauricio Macri. Así es, bueno, recordemos que antes de tratarse el veto universitario hubo una reunión entre ellos dos, además entre sus equipos. Ya muchos diputados del PRO, del espacio político de Mauricio Macri, habían votado a favor de la ley, habían votado a favor del financiamiento para las universidades. Pero después, cuando la veta Milei y vuelve al Congreso, muchos de esos diputados que habían levantado la mano a favor, levantaron la mano en contra del financiamiento de las universidades. Por eso el 73%, y fue tan evidente esto, tan evidente, que el 73% de los argentinos decimos que hubo un acuerdo entre ellos para vetar la ley. Es lo que se percibió, claramente la gente es lo que percibió. Como decías vos, la encuestadora que hizo este trabajo es una encuestadora muy reconocida, caracterizada por su imparcialidad. Uno en el ambiente va conociendo cuáles son las encuestadoras que normalmente trabajan con cierto rigor científico, podríamos decirle así. Bueno, esta es una de ellas. Y es una encuesta nacional, se consultó en todo el país. Exactamente, hubo casos que fueron presenciales, otros que fueron telefónicos. Una cantidad muy grande de casos son las que arrojan estos resultados. Bueno, o sea que para el 73%, absoluta mayoría de los argentinos, la ley de financiamiento universitario se cayó porque hubo un pacto entre Javier Milei y Mauricio Macri para que eso suceda. Y bueno, creo que no estamos equivocados. No, lo veníamos analizando casualmente nosotros las últimas 2 semanas, veníamos mencionando esto. Había pasado también lo mismo con el veto a los jubilados. A los jubilados. Había pasado exactamente lo mismo, nosotros los veníamos analizando de esa forma. Y bueno, nuestro análisis coincide con la mayoría de la gente porque estamos en la misma línea. Y no debemos estar equivocados. Esperemos que no. A ver, ¿qué más preguntó la consultora Subán Córdoba? Bueno, una de las frases que preguntó también y que tiene una respuesta bastante contundente: ¿las universidades públicas son un orgullo para la Argentina? El 86,4% de los argentinos, esto de cada 10 argentinos, 8 y casi 9, estamos de acuerdo con que las universidades públicas son un orgullo para nuestro país. Así es. Lo decimos siempre. Lo decimos siempre, y además hay cuestiones objetivas. Siempre leemos en los diarios noticias de que las universidades argentinas son reconocidas entre las mejores de Latinoamérica, que fueron premiadas entre las mejores del mundo en algunos casos. Bueno, los casos de éxito son numerosísimos, entonces no es solo una percepción que tienen la mayoría de los argentinos solamente, sino que hay también una cuestión objetiva en cuanto a la calidad de profesionales que forman la universidad. Es una percepción que tiene una base en la realidad, porque los 5 premios Nobel que ha tenido la Argentina han salido de la universidad pública, porque hemos visto muchísimas familias que han cumplido el sueño
del primer hijo, del primer nieto profesional universitario, y ha sido gracias a las universidades argentinas. Entonces es un orgullo para todos. Exactamente, exactamente. Otra de las afirmaciones, por lo que vamos a ir viendo, son afirmaciones muy contundentes, tanto a favor como en contra de la frase. Son muy contundentes, no dejan margen a duda, no hay ahí una cuestión muy finita que analizar. En este caso, la segunda frase que se analiza es: las universidades públicas son un gasto innecesario. Bueno, el 91,3% de los argentinos están en desacuerdo, o sea, no decimos que son un gasto innecesario las universidades. El 91,3% de los argentinos decimos que es necesario invertir recursos del Estado en las universidades para que se cumplan los sueños de progreso de millones de familias a través de un hijo, un nieto, un sobrino que accede a la educación pública y sale con un título de médico, de ingeniero, de abogado, de contador, de investigador. O sea, estamos totalmente de acuerdo los argentinos con que no es un gasto innecesario la universidad. Exactamente. Bueno, desde diciembre a esta parte se vienen discutiendo múltiples organismos, múltiples entidades, muchísimas instituciones en cuanto a si es necesario esto, si era necesario el INADI, si no lo era, en cuanto a cualquier gasto, la CIDE, si es necesaria, si no, si hay que financiarla, si no. Y siempre las opiniones son controversiales, son discutidas, habrá gente que está a favor, gente que está en contra. Yo creo que este debe ser uno de los pocos casos en los que estamos de acuerdo los argentinos. Y todos los argentinos estamos de acuerdo, en que las universidades públicas son un gasto absolutamente necesario en este país. Y que son un orgullo para nosotros. Exactamente. La tercera pregunta que se hizo a los argentinos en esta encuesta es una frase que dijo Milei, porque Milei al justificar el veto dijo, pero si los pobres no llegan a la universidad. Bueno, hay estudios que dicen que más del 60% de los chicos que llegan a la universidad pública provienen de familias pobres y allí están los sueños para progresar, para salir de la pobreza. Entonces la encuestadora dijo, los pobres no llegan a la universidad pública. ¿Está de acuerdo con esta frase de Milei o no está? Podemos volver a la anterior, señor director, o no está de acuerdo. Y el 76% no está de acuerdo con esa frase de Javier Milei. 76%. Exactamente. Bueno, otra respuesta contundente, que en este caso podemos constatarla con datos concretos, con datos duros, con la realidad. Así el 76% de la gente no está de acuerdo con esta frase. El presidente Milei había dicho que solo llegan los ricos, o sea que era un gasto para beneficiar a los más ricos. Bueno, como decías vos, más del 60% de los ingresantes pertenecen a los deciles con menores ingresos del país. O sea, esa frase que dijo el presidente, no solo que es falsa, sino que la gente tampoco está de acuerdo. Porque todos sabemos que ahí van muchos chicos de familias muy pobres. Ahora sí, señor director, pasemos a las próximas. ¿Qué más se preguntó? ¿La universidad pública ayuda a la movilidad social? Esto significa, a ver, ¿la universidad pública es la que te ayuda a salir de la pobreza? ¿Sí o no? ¿Qué decimos los argentinos? 80% que sí. Contundente, nuevamente. Contundente. 80% de los argentinos piensan que la universidad pública sí ayuda a la movilidad social. Esta es otra de las afirmaciones que podemos constatar con datos duros que nos indican que hay mayores probabilidades de conseguir un mayor salario a mayor formación. Sí, si tenés un título universitario tenés más chance de trabajar y con mejores salarios. Exactamente. Existen muchas variables para medir los ingresos que tienen las personas, que tienen las familias. Una de las más determinantes es si hay un profesional en la familia, la calidad de los ingresos aumenta considerablemente. Tal cual. La educación es la herramienta para crecer como país. Eso se preguntó. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que la educación es la herramienta para crecer como país? Ahí estamos de acuerdo todos, 100%, 99%. Yo estoy de acuerdo personalmente y veo que coincido con absolutamente todo el país. Todos los argentinos sabemos que la educación es la herramienta fundamental para crecer, para que el país salga adelante, para que podamos tener una mejor vida, para que tengamos un mejor futuro. Sin educación no hay futuro. Y estamos todos de acuerdo. ¿Qué más preguntó esta encuestadora? Milei tiene que ajustar a las universidades. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? El 34,8% dice que sí, que hay que ajustar a las universidades, pero el 60,9%, el 61% dice no, las universidades no hay que ajustarlas. O sea, 2 de cada 3 argentinos decimos que a las universidades no hay que ajustarlas, que a las universidades hay que mantenerlas abiertas para que la sociedad crezca. Exactamente, bueno, estamos todos de acuerdo nuevamente con esta
con esta premisa. Las universidades no pueden ser un factor de ajuste, y más con la brutalidad que se lo está haciendo. Es claramente un intento por desfinanciar la universidad pública, la educación pública. Como veíamos, son excusas las que se buscan y se tratan de brindar para el objetivo. Sí, bueno, estamos de acuerdo que la universidad tiene que estar abierta y tiene que albergar a los chicos, y que van muchos chicos de familias muy pobres a la universidad para poder cumplir sus sueños de progresar. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos una que fue una de las más controvertidas, porque fue uno de los principales argumentos que tuvo el presidente Javier Milei para insistir no solo con el veto, sino con los ataques constantes a la educación pública. Que no se auditan. Que no se auditan. Las universidades públicas siempre se auditaron. Esto es lo que se le preguntó a la gente y se le dice, ¿usted está de acuerdo con esta frase? O sea, las universidades públicas, ¿usted cree que se las auditan o no? Bueno, un 51%, o sea, más de la mitad de la gente piensa que las universidades públicas sí se auditan. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es lo que sucede. Es increíble cómo algunas cuestiones se mienten descaradamente, se mienten sin ningún tipo de escrúpulo, y son fácilmente constatables. No solo que se auditan, sino que tienen una triple auditoría las universidades, porque las auditorías pueden ser por parte del Congreso, o sea, por parte del Poder Legislativo, que tiene facultades para auditar las universidades, la puede hacer directamente el Poder Ejecutivo, a través de la auditoría. A través de la auditoría tiene un organismo que se encarga específicamente de hacer auditorías y puede intervenir tranquilamente en auditorías hacia las universidades. Y se auditan. Y la mayoría, el 51% de los argentinos, sabemos que las universidades se auditan. La última pregunta que se hizo en esta encuesta, ¿las universidades deberían hacer un uso más eficiente de sus gastos? Obviamente. Obviamente, y estamos todos de acuerdo que tienen que ser eficientes los gastos de la universidad como de cualquier organismo, ¿no es cierto? Exactamente. Pero eso no quita de que haya, o sea, eso no significa que haya que ajustarla, que haya que desfinanciarlas, que haya que atacarlas a las universidades públicas, porque todos sabemos que allí están los sueños de millones de argentinos y que sin educación pública, sin universidades públicas, la Argentina no puede crecer. Exactamente, bueno, los recursos deben ser más eficientes hasta en la economía familiar. Eso está fuera de discusión también. Suena excusa esto que dicen que las universidades malgastan el dinero. Las universidades tienen su mayor inversión en los salarios docentes. Son el sueldo de los maestros que van y enseñan. Claro. También se trató de poner como excusa que la educación, que hay que darle prioridad a la educación primaria, secundaria, cuestiones con las que también estamos de acuerdo. Totalmente. Hay que darle prioridad, hay cosas para mejorar, por supuesto que hay cosas para mejorar, pero bueno, no implica descartar, no es que hay que elegir entre una cosa u otra. En este caso hay que optimizar los recursos y no desfinanciarlos. Tal cual. Bueno, la encuesta de Subán Córdoba, que es una encuesta que se hizo a nivel nacional y se le consultó a la gente acerca de la universidad pública, fue contundente. Estamos todos de acuerdo de que hay que financiar a la educación pública, que la educación pública es la herramienta fundamental del progreso social e individual, de que muchos chicos de familias muy pobres, la única oportunidad que tienen de salir de la pobreza es a través del sistema educativo, que es gratuito, que es científico, que es libre, al cual todos pueden acceder. Así que medio que está claro lo que estamos haciendo, ¿no? Está claro, y bueno, y todas estas preguntas desembocan en la consulta final que se les hizo con respecto al veto del presidente. O sea, la pregunta es, con respecto al veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, ¿cuál es su posición? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Vos de qué lado de este círculo te ubicas, Carlos? ¿De qué lado? En contra, obviamente. El 60% de los argentinos en contra del veto a la ley de financiamiento universitario de Milei. Exactamente. Que todos entendemos que fue un pacto entre Milei y Macri para vetar esta ley que, si las universidades se terminan en la Argentina, si empiezan a ser privadas, si hay que pagar para ellos, quedan afuera millones de chicos. Así que la vamos a seguir defendiendo siempre a la educación pública y fundamentalmente a nuestras universidades, que son un orgullo. Y bueno, y no solo lo decimos nosotros, esta encuesta demuestra claramente que la mayoría absoluta de los argentinos queremos a nuestras universidades y las sentimos como propias y estamos muy orgullosos de ellas. Así es, y marca otra falta de empatía y otra falta de sintonización del gobierno nacional con la gente, marcando prioridades y caminos completamente distintos. Así es. Bueno, donde sí estamos
claramente de acuerdo con la educación universitaria, es acá en la provincia de Salta, donde nuestro gobernador ha creado la Universidad Provincial, la UPATECO, que sigue creciendo, que sigue avanzando y que sigue generando oportunidades. La semana pasada estuvimos allí en Vaqueros, junto al gobernador, inaugurando una nueva sede de la universidad, que es un centro, un polo tecnológico, que es un centro de alto rendimiento de robótica, centro de alto rendimiento de robótica, un centro de alto rendimiento que está al primer nivel, está a nivel de cualquier otro centro de alto rendimiento de robótica del país. Es una inversión muy importante para que nuestros chicos puedan estudiar carreras y cursos vinculados a la robótica, que es algo muy moderno y que está generando mucho trabajo. Exactamente, bueno, está, como decías vos, está equipado con tecnología de punta. Ahí estamos viendo, mirá. Exactamente, mira, ahí estamos viendo. Esa es la isla de impresión 3D, donde van a tener la posibilidad de trabajar con escáneres, con impresoras 3D, no solo para el diseño, sino también para la producción. Ese es el salón, mira, ese es el laboratorio de robótica de Vaqueros. Tremendo. Exactamente. No, tremendo. Está equipado para que se puedan llevar adelante no solo cursos y formaciones, sino también proyectos de investigación, donde van a poder ir a empresas también a trabajar y por ahí desarrollar la tecnología que les está faltando y no tienen esa capacidad operativa en sus empresas. Bueno, y van a contar con materiales para poder hacerlo. Muchos chicos que quieren involucrarse en el mundo de la robótica no tienen recursos para pagar instituciones privadas o para comprarse los materiales, porque todos estos materiales que estamos viendo ahí son muy caros y es muy difícil tenerlos. Y por ahí vos tenés mucha inquietud y querés hacer robots, querés investigar, querés meterte en este mundo tan fascinante y no tenés la posibilidad. Bueno, acá tenés todas las herramientas para estudiar. Mira esa sala con las computadoras de última generación, ahí podés ir, ahí están las distintas partes de los robots para armarlos, desarmarlos, proyectar, hacer otros nuevos, impresión 3D, como decías vos, Carlito. Esto es muy moderno, lo de la impresión 3D. Completamente, y además vienen, se abarcan todos los aspectos de la robótica física, la simulada, por eso las computadoras, eso serían las partes donde tendríamos ya los equipamientos más técnicos por ahí. La otra isla que veíamos al principio es donde estaban los kits de educación, ¿viste? Los educativos, sí. Para abarcar también a todas las edades. Muy bien. Bueno, esto demuestra que acá en nuestra provincia no se entiende a la educación como un gasto innecesario. Las universidades no son un gasto innecesario. Para el gobierno de la provincia, para nuestro gobernador y para quienes formamos parte del equipo de la UPATECO, la educación universitaria es una inversión que permite a nuestros chicos que son de los sectores más pobres, salir de la pobreza y a la provincia progresar, porque sin ciencia, sin profesionales no hay posibilidad de progreso. Exactamente, eso fue la semana pasada, estamos muy contentos y ahora estamos viendo imágenes de lo que fue la firma del convenio el día de hoy. Hoy estuvimos allí con Peco de Francesco, presidente de Central Norte, que también es autoridad de la Liga Salteña de Fútbol. Está Blanca Chacondor, que es presidenta de Mitre, del Club Mitre, y también autoridad de la Liga Salteña de Fútbol, con quien firmamos un convenio desde la Universidad Provincial para dictar capacitaciones para los dirigentes deportivos. Exactamente, se van a dictar distintas formaciones bajo distintas modalidades para profesionalizar la conducción de los clubes y las asociaciones civiles. La idea es brindar formaciones que permitan entender el marco jurídico de las asociaciones civiles, que tengan que ver con la psicología deportiva, que tengan que ver también con la contabilidad deportiva y de las organizaciones sociales, sí. Atendiendo a que es una demanda que tienen muchísimos clubes, tanto grandes como chicos, de la formación de sus dirigentes. Tal cual, todos sabemos el rol social importantísimo que cumplen los clubes de fútbol y que los dirigentes hacen un esfuerzo grandísimo. Ponen tiempo, ponen esfuerzo, ponen muchas veces sus propios recursos, sacan plata de su bolsillo y ponen para el club, para que el club funcione. Bueno, desde UPATECO vamos a colaborar con los clubes de fútbol a través de la Liga Salteña para que sus conductores, para que sus dirigentes se profesionalicen y puedan llevar adelante su tarea, su enorme tarea, con más herramientas, porque la educación te brinda posibilidades de avanzar, de crecer, de ver desde otras perspectivas las cosas. Por ejemplo, uno de los cursos que vamos a dictar es contabilidad para los clubes. Eso es fundamental para que los clubes puedan ordenar sus números, saber cómo hacer con los gastos, con el otro psicología deportiva, lo decías vos, y después derecho para, o sea, toda la legislación que hay para los clubes de fútbol para que los dirigentes
puedan aprenderla, puedan saberla y puedan utilizarla. Esto es muy importante. Tenemos clubes que están conducidos con gente que tiene muchísima voluntad, muchísimas buenas intenciones, y con esto lo que estaríamos intentando es brindarles alguna formación que les permita manejar más eficientemente su club, con más herramientas. También, bueno, se dictarán habilidades blandas que les permitan también incorporar otros tipos de herramientas para aplicar a la gestión. Así que bueno, con Opateco acá en Salta seguimos avanzando, seguimos convencidos de que con educación hay futuro. Hemos inaugurado el Centro de Alto Rendimiento de Robótica en Vaqueros. Vamos a dictar capacitaciones con la Liga Salteña de Fútbol y un montón de cosas más. Está clarísimo, los argentinos estamos a favor de las universidades, las queremos y las defendemos. Así es. Y por último, recordar que este lunes inician, viste esos cursos que vinimos a anunciar hace un tiempo, que se inscribió muchísima gente, que eran todos virtuales. Bueno, que estén atentos porque este lunes no se les vaya a pasar el horario. Este lunes arrancan, algunos arrancarán el martes, el miércoles, van arrancando de forma escalonada, pero tienen que estar atentos que la semana que viene ya tienen que estar en clase. Muy bien, todos los que se inscribieron en esos cursos revisen el mail porque ya les llegó la confirmación y les van a decir cómo son las clases, a qué hora y por dónde. Bueno, Carlitos, llegamos al final. Así es, con muchísimas cosas. Así es. Bueno, nos veremos el jueves que viene. Así es, nos vemos. Chao, nos vemos.